dos, tres. Hola, nosotros somos el equipo de Colombia y Turkmenistán del grupo 2 del COI. Bueno, vamos a dar un contexto general. Su estructura económica depende mucho del gas natural. Mucha parte de su economía depende de eso, de la exportación del gas, de los minerales, tanto así que representa alrededor del 80% de las exportaciones, una parte muy significativa del PIB. El sector primario, que es la agricultura, produce principalmente como algodón, trigo, frutas. El sector secundario, que la industria domina la extracción, el procesamiento de gas y petróleo. Y el sector terciario, que son los servicios, apenas está en crecimiento, especialmente con el transporte, las comunicaciones y construcción, etcétera. Ahora, Bueno, en los análisis de variables macroeconómicas nosotros hicimos una investigación del lapso de 5 años y podemos ver que en el 2020 el PIB del país estuvo una deflación del -1,6%, pero ya después tuvo un pico en el 2021 del 9,8%. Podemos ver que la inflación se queda en un promedio del 4,5 y el 4. La tasa de desempleo también es muy fija, que se queda también entre el 4,5 y el 4. La balanza comercial se puede ver como un crecimiento positivo, ya que cada vez va creciendo más. La deuda pública del país también es algo positivo, que se puede ver que hay un decrecimiento en la deuda, siendo el 2020 el 13% y el 2024 del 4,6. El tipo de cambio es 3,50 turcomanes por dólar. Y el 2020 se pudo haber un rebote por medio de la pandemia, pero en 2021 hubo un crecimiento. La inflación y el desempleo se mantuvieron estables alrededor del 4%. La balanza comercial fue positiva todos los años, mostrando que el país pues exporta más de lo que importa. Y pasando del 13%, la deuda pública pues bajó mucho, pasando del 13% al 4,6%. Bueno, ahora pasando a los ciclos económicos, en 2020 la economía estuvo en una recesión y fue afectada por la pandemia, esto ya que la exportación de gas con China se redujo mucho, pero se mantuvo estable ya que es un país muy cerrado y tuvieron muy pocos casos. En 2021 se recuperó el crecimiento, pero al mismo tiempo con este rebote, pues también la inflación creció y aumentó en un 19,5%. Esto sucedió como efecto de la reactivación de la economía y el éxito de las medidas de prevención por el COVID. En 2022 la expansión también se mantuvo estable, esto porque o sea, por causa de la guerra de Ucrania aumentaron los precios del gas y el gas es el principal producto que vende Turkmenistán, entonces pues favoreció mucho a esto, a que les fuera mejor. Bueno, en 2023 la inflación continuó disminuyendo, siguió aumentando todo el crecimiento del PIB. Esto debido a que aumentaron las exportaciones del gas y aumentó el capital fijo del gobierno, lo que permitió inversiones en área manufacturera que llevaron a una expansión, además de las mejoras en el campo de gas natural más grande del mundo, que se llama el Karknish, que está en Turkmenistán. En 2024, las mismas inversiones, pero ahora en modernización y en infraestructura, dieron pie a que esto continuara, además de las expansiones en el país en áreas como agricultura, construcción e industrial. En 2025, Turkmenistán se está enfocando en igual mantener su economía en un 6,3% y en invertir más en energía e infraestructura, además de diversificar más sus relaciones de exportación. bueno, las políticas macroeconómicas, la fiscal, es el Estado turcomano invierte mucho en infraestructura, según el ADB, el Banco Asiático, y para 2023 se estiman 110,7 mil millones de dólares en proyectos de inversión en infraestructura social, caminos, salud, telecomunicaciones, etcétera. El ingreso fiscal depende fuertemente de los hidrocarburos, como hemos dicho. Según Mauritius Trade Easy, en 2023 los ingresos de impuestos sobre recursos naturales bajaron un 21%, probablemente por contratos de gas vinculados a precios del petróleo. Su misión de 2024 señala que la postura fiscal es básicamente apropiada, en donde se recomienda mejorar la eficiencia del gasto público, especialmente en salarios e inversión pública.
En política monetaria, pues el Banco Central tiene una política muy laxa, presentando dinero a los bancos, prestando mucho dinero a los bancos estatales para proyectos, lo que presiona la inflación en el país y se ha empezado a endurecer las condiciones de crédito para mantener una estabilidad en los precios del país. El Fondo Monetario Internacional recomienda modernizar la política monetaria y mejorar la supervisión del sistema financiero. En cambio, la política cambiará, el tipo de cambio de Turkmenistán se permaneció físico y muy controlado, pero esto causa problemas ya que existe un mercado negro donde el dólar vale mucho más que el tipo de cambio oficial del país. Efectividad en general, pues las políticas fiscales fueron expansivas, como se pueden ver en la tabla del 2020 al 2021. La política monetaria ha sido efectiva para moderar la inflación del 2022 y 2024. Sin embargo, la deuda pública elevada y la necesidad de reactivar la inversión hacen imprescindible combinar conciliación fiscal gradual y reformas estructurales de crecimiento sostenible. Bueno, las conclusiones. ¿Qué país presenta mayor estabilidad macroeconómica y por qué? En términos de gobernanza y diversificación, Colombia tiene mayor estabilidad estructural, una economía más diversificada e instituciones estadísticas relativamente sólidas y políticas macroeconómicas con grados de transparencia. No obstante, en términos de crecimiento agregado reciente, Turkmenistán ha mostrado tasas de crecimiento mucho más altas, pero la estabilidad es frágil por la concentración en hidrocarburos. ¿Cuál enfrentan mayores desafíos estructurales? Pues Colombia enfrenta desafíos como la informalidad laboral, la necesidad de una mayor inversión en la infraestructura y el capital humano y la sostenibilidad fiscal, que es la deuda pública elevada, y en sí la reducción de la desigualdad, mientras que Turkmenistán tiene un desafío en la diversificación económica y la transparencia estadística y la alta dependencia del gas natural aumenta la vulnerabilidad ante fluctuaciones del mercado energético, ya que se considera como un país con menor oferta de otras cosas. Bueno, y las lecciones que podemos aprender y que podemos aprender de todo esto para formular políticas monetarias en América Latina es que la diversificación es muy importante, ya que ayuda a proteger frente a posibles cambios o choques de precios. Esto lo aprendimos de Turkmenistán, que dependía mucho de simplemente la venta de gas a China. También mantener instituciones transparentes y estadísticas, ya que esto ayuda a crear políticas creíbles y que pueda atraer inversión extranjera. Eso lo aprendimos de Colombia y cómo todo esto la ha beneficiado. En política monetaria creíble es esencial para anclar expectativas y controlar la inflación post-choques, ya que una coordinación con política fiscal sirve mucho para evitar un endeudamiento excesivo. Y por último, la consolidación fiscal gradual más reformas pro crecimiento ayudan a combinar la disciplina fiscal con inversiones productivas que no sacrifiquen este crecimiento económico. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimados, muy buen día. Mi nombre es Luis Arias. Mi nombre es Juliet Cárdenas. Bueno, ahora vamos a entrar a analizar el país de Colombia. Colombia tiene una economía muy variada. Los sectores que más pesan son los servicios, el comercio, la industria, la manufactura, la minería y la agricultura con productos como café, flores y cacao. Sí, Colombia es una economía de ingreso medio alto y depende bastante de la demanda interna, es decir, del consumo de los hogares y las empresas. Aún así, sigue teniendo retos grandes como la desigualdad, la informalidad laboral y la dependencia del petróleo y el carbón. Bueno, Principales tratados internacionales. por otro lado, vamos a seguir con esto en Colombia, que es uno de los países más activos de la región en acuerdos comerciales. Gracias a eso tiene accesos a mercados súper importantes. Los principales tratados de Colombia son: número 1, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, nuestro socio comercial más grande. Segundo, acuerdo con la Unión Europea. Tercero, Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Cuarto, Alianza del Pacífico con México, Perú y Chile. Quinto, Comunidad Andina. Sexto, Tratado de Libre Comercio con EFTA. Séptimo, Tratado de Libre Comercio con Israel. Estos tratados permiten exportar flores, café, banano, carbón y manufactura con menos barreras. Bueno, por otro lado, las variables macroeconómicas de Colombia. Ahora vamos a entrar en estas variables macroeconómicas más importantes para entender cómo está el país. Bueno, el PIB entre el 2020 y 2024, Colombia vivió un ciclo completo. Caía en el 2020
rebote fuerte en el 2021, expansión con inflación en el 2022, desaceleración en el 2023 y recuperación moderada en 2024. El crecimiento en 2024 fue el 1,7%. Bueno, y la inflación llegó a niveles históricos entre el 2022 y en el 2023, pero ya en el 2024 bajó cerca del 5,2%, aún así sigue por encima de la meta del Banco de la República. Bueno, el desempleo sigue siendo alto, alrededor del 9,1% en 2025. Esto demuestra problemas estructurales como informalidad y baja productividad. Bueno, en el sector externo, Colombia normalmente tiene déficit en la balanza comercial porque importa más de lo que exporta. Eso lo hace dependiente del dólar. Exacto. Deuda y tipo de cambio. La deuda pública ronda entre el 60% del PIB y el tipo de cambio es flotante, lo que hace que el dólar suba y baje constantemente. El ciclo económico de Colombia del 2020 al 2024. Bueno, el ciclo económico de estos años se puede ver claramente. Exactamente. En 2020 hubo una caída fuerte por la pandemia, todos lo sabemos. En 2021 vino la recuperación rápida. En 2022 el crecimiento continuó, pero con una inflación muy alta. En 2023 la economía se desaceleró por tasas de interés. Y en 2024 comenzó una recuperación moderada. Bueno, las políticas macroeconómicas de Colombia son... Ahora vamos a explicar las políticas ¿qué? Macroeconómicas del país. Pues sí, pero es que... Ahora vamos a explicar las políticas macroeconómicas que aplicó el país. Hablando de la política fiscal, durante la pandemia se usó una política fiscal expansiva, aumentando el gasto político. Después se hicieron reformas tributarias para mejorar el recaudo, pero la deuda sigue siendo alta. Bueno, por otro lado, la política monetaria. El Banco de la República subió las tasas de interés para controlar la inflación entre el 2021 y 2023. Esto ayudó porque en el 2024 la inflación ya bajó. Por otro lado, la política cambiaria. Colombia tiene tipo de cambio flotante, lo que significa que el dólar sube y baja según el mercado. Esto ayuda a absorber choques externos, pero también trae mucha volatilidad. Exacto. Hablando de la efectividad, en general, las políticas permitieron bajar la inflación y evitar una crisis más grande, pero quedaron retos importantes, como el crecimiento débil, el desempleo y la deuda pública. El cierre de Colombia. En conclusión, Colombia es una economía diversificada con muchos acuerdos internacionales y capacidad de recuperación. Exacto. Pero enfrenta problemas como desempleo, déficit externo, deuda pública y volatilidad del dólar. La clave es fortalecer la productividad y atraer inversión y mantener estabilidad macroeconómica. Somos Luis Arias Y Juliet Cárdenas. y les agradecemos su atención.